Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, viajeras, viajeros, ¿cómo estáis? Bueno, volvemos una semana más con la segunda parte de una entrevista que iniciamos a Clara Ruiz, una viajera que está dando la vuelta al mundo en estos momentos y que, bueno, pues hemos tenido la suerte de contactar en Madrid y estar entrevistándola en el Parque del Retiro. De ahí que ya habréis escuchado, si escuchasteis el podcast anterior, el número 60, y como vais a escuchar a partir de ahora, pues se oyen los pajaritos, se oye la gente correr por el parque, en fin, fue una charla súper amena. En esta segunda parte hemos hablado de temas más prácticos, como por ejemplo del dinero, del presupuesto y de la gestión del dinero. Hemos hablado también de lesiones y problemas de salud que ha tenido y otros problemas por parte o por culpa de la documentación, y también pues de cómo se siente viajando sola durante tanto tiempo. Pero desde luego vamos a hablar de su viaje, que la ha llevado a recorrer todos los Balcanes y Turquía en una época en que la pandemia nos ha puesto bastantes dificultades a todos para continuar la vida viajera que tantos nos gusta. Acabaremos el programa con el cuestionario en 2 palabras que, ya sabéis, nos permite saber un poquito más de la viajera, de sus pasiones, manías, aficiones, y espero que os guste tanto como el programa 60 que os invito a escuchar si no habéis hecho antes de esta entrevista. Bueno, disfrutadla mucho, tanto como la disfruté yo grabándola, y ahí os dejo con ella. Hola Clara, pues bueno, volvemos. Vamos a continuar con tu viaje, que en el podcast anterior nos hemos quedado, no diré a la mitad, porque llevábamos 10 meses de viaje, pero nos quedamos con que habías estado viajando por Asia, habías estado en el confinamiento en una isla tailandesa y luego viajando 2 meses en bicicleta, y finalmente te tuviste que volver o decidiste volver a España para cambiar rumbo, ¿verdad? Eso es. Retomamos, Pablo, y si quieres hago un brevísimo resumen de quién soy yo y de por qué estamos aquí, que es que efectivamente yo soy madrileña, tengo 35 años, empecé mi vuelta al mundo corriendo en octubre de 2018, y aunque técnicamente no me desplazo corriendo, sí que corro 15 kilómetros, etapas de 15 kilómetros al día en cada sitio al que llevo. Llevo ya más de 3.700 kilómetros en total, y he hecho una parte asiática, que es la que hicimos en el otro podcast, en la que recorrí Nepal, India, Camboya, Myanmar y Tailandia, y luego me quedé un poco varada y empecé la parte de los Balcanes. Yo venía de un mundo totalmente diferente, que eran las finanzas. Yo era trabajadora de BBVA y un buen día decidí colgar los tacones y atarme las zapatillas y salir corriendo. Mira, antes de que nos cuentes o que hablemos más de tu viaje, hablando de la economía, porque tú eres economista y yo también, me gustaría preguntarte por el dinero, que antes no te había preguntado en la primera parte, y que es algo importante a la hora de pensar en hacer un viaje largo como el tuyo sin fecha de regreso. Si no me equivoco, todo este viaje por ahora lo estás haciendo con ahorros. ¿Cómo fue la gestión económica inicial? Yo me autofinancio por ahora, con un poco de suerte me saldrá pronto un patrocinador, y lo que tiro es de ahorros. Antes de partir lo que hice fue hucha. Entonces, para ello me planteé una serie de medidas para poder ir ahorrando más dinero, y una de ellas fue, por ejemplo, cambiarme de casa. Y me costó como un año y pico, pues hacer una buena bolsa. Y yo sabía que iba a gastar poco, pero no sabía en qué niveles iba a estar. En Asia, yo hablo de números porque efectivamente soy economista y me encanta hablar de números y de dineros y de lo que gasto y de lo que no, y en lo que más y en lo que menos. Me gasté en 10 meses 6.800 euros, lo que hace una media de 680 euros al mes, que no está nada mal. Yo, incluyendo billetes de ida, billetes de vuelta, seguro, el billete de vida no lo incluyo porque fue un gasto que tuve antes. O sea, yo utilizo una
una app en el móvil para contabilizar. Entonces, como el billete lo compré un poco antes, pero antes del viaje no lo contabilicé, pero ese no fue muy caro, fueron como 380 euros, y el seguro, que me costó un poco más, como 600, un poco más de 600 euros, 630 euros. Sí. Pero aparte me gasté los 10.800, y lo que yo he percibido es que aprendí mucho. Porque en Nepal casi me gasté 2.000 euros, entre los trekkings que no son caros, entre que era la primera vez que estaba en el ruedo y no sabía muy bien de qué iba la película, y luego en el país que menos gasté fue en Tailandia, pero es que también hacer noches en tienda de campaña, claro, pues ahorra un montón. ¿Has pasado sacrificios? ¿O no. te has sentido frustrada por no gastar dinero? No me he cortado de nada. Yo es una cosa que tenía en mente, que yo en experiencias no iba a recortar. A ver, dicho esto, por ejemplo, tuve la oportunidad en Myanmar de montar en globo aerostático. Ahí estaba con mi prima, porque coincidimos, esta prima que me recomendó el voluntariado, pues coincidimos una semana y viajamos juntas. Y entre otros sitios fuimos a Bagan, que es muy famoso por los globos, pero costaba subir en globo $450. Entonces, claro, fue una experiencia que me corté, que luego te contaré, pero en Turquía sí que, claro, en la Capadocia sí que hice, porque allí eran 55 euros. Algo razonable. Algo razonable. Eso sí, es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Sí, esto te iba a decir justo, que es una muy buena manera el hecho de viajar durante mucho tiempo, el saber qué cosas son caras o baratas en cada una de las zonas. Por ejemplo, si quieres hacer una experiencia en globo, que yo no he hecho nunca, por cierto, pues igual no la hagas en el primer sitio que se te ocurra, que en Bagan tiene que ser increíble, pero dices, pues mira, voy a hacerla en Turquía, que es muy barato. Pues eso es interesante, sobre todo porque yo cuando en Myanmar los precios son muchísimo más bajos que en Turquía en general, y las cosas no son caras, pero esto era una burrada y no era negociable. O sea que si hubiéramos podido, yo a lo mejor me hubiera planteado incluso a gastarme 200 euros en montar en globo, porque yo pensaba que una vez en la vida. Ahora ya no voy a pagar nunca más de 55. También es verdad que yo cuando estuve en Bagan no era todavía tiempo de coronavirus, y ahora que es tiempo de coronavirus los precios están por los suelos en la mayoría de las cosas. Entonces yo me imagino que la experiencia de montar en globo en Turquía sea más barata generalmente que en Bagan, bastante más barata, pero no sea tan barata como la suerte que he tenido. Eso sí, la recomiendo 100%, hay que hacerlo una vez en la vida, porque se ve precioso, porque es suave, porque de verdad, o sea, luego ya no sé si voy a repetir o no, pero yo ya no me quedo con esa espinita de haberlo hecho. ¿Qué otras cosas, aparte, por ejemplo, de los tigres en India, qué otros gastos así potentes has tenido, que no hayas querido renunciar? El campo base del Everest es el trekking este que te comenté que hacía con mi hermano. Pues para llegar el punto de partida es un sitio que se llama Lukla, y es un sitio que es inaccesible a no ser que sea en avión, y el avioncito costaba $170 por trayecto. Entonces ahí no hay tu tía. Si quieres hacerte ese trekking tienes que volar, y eso es una de las cosas en las que no me he cortado. Luego, por ejemplo, también buceé en Tailandia, y bucear es un vicio caro, y tampoco me he cortado de ello. Y así que se me venga a la mente, pues bueno, tampoco. Y comprarte las bicicletas y la tienda de campaña pero y todo pero eso, eso es una luego inversión. Eso es una inversión. Tú que eres economista sabes que es una inversión y que no entra en partida de gasto. ¿Qué hicisteis luego con las bicis? Las vendimos. ¿Acabasteis? ¿En Chiang Mai o por ahí? Sí, en Mae Hong Son. Bueno, yo me volví a España para hacer Croacia, y mi compi se quedó. Entonces yo mi bici se la vendió él, y su bici siguió él dándole hasta, me parece que estuvo como un mes más y así, y luego él también la vendió. Que es una opción muy guay también de viaje, oye, no siempre viajar en transportes públicos, pues ahora me apetece en bicicleta, la compro y luego la vendo, o en moto, la compro y luego la vendo. Es una opción fenomenal, y yo es algo que recomiendo, o sea, a la gente que le guste el deporte. El ritmo de la bici es fenómeno para viajar. A mí me parece el ritmo adecuado.
tienes que probar un poquito, a ver si te gusta, hacer una excursión de 2 o 3 días y luego ya lanzarte a la aventura. Oye, pero estábamos hablando de la P&G, que a mí me gusta mucho, de la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces eso, que yo en el país que más me gasté en mi primera parte fue en Nepal, en el que menos fue en Tailandia, y por concepto lo que más me gasto es siempre en dormir, y lo segundo es en comer. Lo cual llama la atención y es que zampo bastante porque gasto quemas bastante. Mucho y te gusta, supongo, también. Sí. Bueno, más que eso es que tengo que comer mucho y me entran muchas hambres, entonces como bastante. Y ahora en la parte de los Balcanes me he gastado un poco menos de 3.700 euros en los 5 meses que he estado. Los Balcanes son más caros, pero ojo que no son carísimos. O sea que a mí me ha sorprendido gratamente ver que en Europa se puede viajar también barato. Y eso que he evitado la zona más occidental, ¿no? ¿Y estás un poco preocupada por el dinero? Porque el dinero en el fondo condiciona la duración de tu viaje. Tu idea ahora es, o sea, ahora hablaremos de los Balcanes un poquito, que es una zona que me encanta, y Turquía, pero ¿tu viaje en principio tiene fecha de fin o te lo va a marcar un poco también el tema económico? En este viaje me va a marcar el fin 2 variables. Una es las ganas que tenga y otra es las pelas. Por ahora ganas tengo muchísimas y pelas no tengo tantas, pero lo intentaré estirar. Yo creo que efectivamente si hay alguna restricción será la económica. Pero yo soy una persona que ya me vas conociendo y que tengo mucha fe en mí misma y creo que el proyecto es un proyectazo y que va a salir alguna marca que le interese respaldarme y voy a tener kilómetros para el mundo para aburrir. Por ahora sí que has tenido algún apoyo de alguna marca, pero en forma de material, ¿no? Justo, he tenido apoyo de marcas, tengo una que es Skechers que me manda zapatillas, 361 también es una marca de zapas que también me ha mandado zapas y indumentaria. Tengo otra marca que se llama Premax, que me mandan, estos son los de las cremitas de deportistas, me mandan cremas de deportistas. Y últimamente las colaboraciones más recientes han sido una marca que se llama S-Sun, que es de gafas de sol para deportistas, y Totum Sport, que esto es lo que hacen, se dedican al mundo de las barritas energéticas, de la suplementación. Bueno, se portan fenomenal. Sí, pero al final para viajar hace falta dinero. Sí, está pero bien el apoyo, cuando no puedes ingresar, lo que procuras es gastar menos y se acabó. Bueno, a ver si hay alguna marca, alguna empresa que esté escuchando este podcast. Si no te ha visto, porque tú, o sea, estamos hablando tú y yo aquí, pero para mí eres famosa. Has salido en la tele, no sé, en Antena 3, en Televisión Española, has salido en El Mundo, en el no sé dónde, en todos los podcasts. Es una anécdota, no es del mundo, pero te la voy a contar porque me hace gracia. Este domingo pasado estaba corriendo, hice un trail que me apuntó mi hermano, fuimos los 3 hermanos, y un trail de montaña, eran 21 kilómetros, y entonces pues pegué la hebra con uno que iba más o menos a mi ritmo, y entonces me empezó a contar que él hacía maratones y que había corrido en Chicago y tal, y dije, hombre, pues yo te voy a contar lo que hago yo en mi vida, que es correr por el mundo. Y me dijo, hombre, yo vi el otro día una en la tele y dije, esa soy yo. Y es que es así. Sí, es verdad que ya la historia se va haciendo conocida, pero no sé qué me hace más ilusión, si me conozcan por los medios, que me hace una ilusión que te mueres, o por ejemplo también me ha pasado de llegar a un hostel y que conocer a alguien, hombre, yo sé quién eres, tú eres la que corres por el mundo. Claro, porque ya también en los viajeros, como nos movemos todos por las mismas partes, pues me hace una ilusión tremenda, que la gente me siga, que la gente me vea, que las marcas por supuesto me apoyen y que los medios me hagan visible. Bueno, pero vamos a retomar el viaje, si te parece, Clara, porque es que se nos va aquí la pinza hablando de lo humano y lo divino. Nos habíamos quedado. De Tailandia decides volver a España para seguir el viaje por otros lares, ¿no? Ese es. Yo de Tailandia, pues hubo un momento que podía haber alargado mi estancia allí, pero decidí que era que
tenía que recalcular el plan y los Balcanes serían buena opción. Y además tuve la mala suerte de que en aquel momento le dio un ictus a mi abuela y estuvo ingresada. Entonces me volví y estuve con ella en agosto. Volví a Balcanes y empecé empecé Balcanes por Turquía, por Croacia y por Dubrovnik. Y entonces lo que hice fue ir subiendo hasta llegar a Eslovenia. Y bueno, la parte de Croacia me interesó bastante porque yo no conocía esa zona y me resultó muy familiar, me resultó un paisaje muy mediterráneo, ¿no? Claro, con el mar al lado, con esa roca caliza, con pino, ¿no? Me resultó muy familiar, como la zona de Levante de aquí. Y luego llegué a Eslovenia, lo que me pareció es que tiene unos paisajes chulísimos. Eslovenia, dentro de lo que cabe, es lo más caro en donde yo he viajado, entonces ahí ya sí que andaba más preocupada por las pelas, pero me pareció que es precioso, la zona del lago Bled. Ljubljana es una capital fenomenal, es muy pequeño, pero está estupendo. Incluso estuve en el cachito que tienen de costa. Sí. Ahí, claro, ahí ya estabas viajando con la pandemia en curso, digamos, aunque eran países con poca incidencia, que te hiciste las PCRs o seguías las medidas de salud o sanidad y de prevención correspondientes. ¿En qué has notado diferencia de viajar en prepandemia a pospandemia? ¿Has notado...? Lo he notado mucho y yo siempre saco el lado bueno de las cosas, pero también tiene una parte mala. Y efectivamente esto es una pandemia mundial, es un virus que en mayor o menor medida a todos nos ha hecho alterar. En mi caso los planes, porque yo quería seguir por Asia y he tenido que volverme a la zona de Europa. Pero también tiene sus cosas positivas. A mí me gusta mucho viajar y ver sitios auténticos y poco turisteados. Y ahora hay muy poco turista. Y eso también incide mucho en los precios, porque al haber poco te cuidan mucho y te cobran más bajo. Y supongo también en cómo, al haber menos turismo, que la gente sea más curiosa, esté más abierta a hablar, la gente está más pendiente de ti, incluso en los alojamientos. Por ejemplo, yo he estado en mogollón de hosteles que era yo la única de la habitación. Entonces, claro, hay alguien en recepción que pegaba más la hebra contigo, te cuidan más, en un restaurante igual. Entonces, esos son puntos muy positivos. Ahora da mucha pena ver cómo los locales, muchos han cerrado, muchos están pasándolo mal. He estado en sitios fenomenales, en alojamientos preparados con unas habitaciones, pues eso, para 10 personas, con camas estupendas, con todo a todo trapo, y que ahí no hay nadie. Eso impresiona mucho, sí. Sí, realmente... eso impresiona. Y el ver que a lo mejor pues algún transporte, alguna cosa no está abierta por eso, por corona. Eso es una pena. En la zona de Turquía, que es lo último que he hecho, había normativa, eso te va a gustar, te va a hacer gracia por lo menos, diferente para los extranjeros que para los locales, y el toque de queda es para los extranjeros. Entonces los fines de semana, para los locales, justo al revés. Entonces los fines de semana, por ejemplo, están las calles desiertas y los que están paseando por allí somos los cuatro monos. Tiene que ser súper friki eso, ¿no? O sea, yo me imagino, yo conozco Estambul, que estuve viviendo un año allí, me imagino caminar por la zona de Sultanahmet, las mezquitas, imagínate vacío. Por Taksim, por tal, y solo los turistas caminando por ahí como una ciudad fantasma. Y muy pocos, porque somos muy pocos. Claro. Son ciudades fantasmas. Es como una distópico, ¿te acuerdas, ¿no? La serie. Tiene que ser algo muy impresionante, ¿no? Sí. También eso, en el fondo, que también pensar eso, que somos afortunados los que podemos estar viajando y disfrutar de esa manera de eso, ¿no? Cuéntanos un poquito tu impresión de los Balcanes. No sé si conocías Serbia, Montenegro, Albania, Macedonia.
Es una zona que me encantaría ir. Pues son... ¿Cuál ha sido tu sensación de viajar por esos países que no sé si siguen teniendo un poco las heridas abiertas después de la guerra, esos rencores entre nacionalidades, religiones? Pues yo no conocía, y es una de las cosas por las que le doy gracias al corona, porque gracias al corona he ido por allí y he conocido. La impresión que te dan, claro, yo venía de Asia, entonces son más parecidos a nosotros que los asiáticos, claro, pero son bastante fríos. Yo también había viajado, no esta vez, pero por Bulgaria, por Polonia, pero estos son diferentes, ¿no? Son más mediterráneos, pero más fríos. La gente, los países están habilitados estupendamente y son unos países con unas instalaciones absolutamente desarrolladas y unas infraestructuras buenas, a excepción de Albania. Albania es otra película, porque incluso en los Balcanes lo que son es ortodoxos y en Albania son musulmanes, y en Albania están bastante menos avanzados. A mí me ha gustado muchísimo la zona. El país que más me ha llamado la atención ha sido Albania, otra vez, porque era el choque cultural más importante que había tenido hasta la fecha. Luego, por supuesto, lo que más me ha gustado de mi periplo ahora ha sido, por supuesto, no, pero ha sido Turquía. ¿Y qué tal el trato con la gente en los Balcanes? Porque igual es un poco estereotipo, no sé, la influencia soviética, rusa... Sí que es verdad que dentro de lo que cabe no son unas personas a las que sea fácil la aproximación, pero no he tenido ningún problema. Eso sí, son grandes, entonces yo estaba acostumbrada a los asiáticos, que son más pequeños, y en los Balcanes son, pues tanto las chicas como los chicos son muy grandes, entonces pueden imponerte físicamente, pueden imponerte. Pero yo he tenido suerte y no he tenido ningún problema con ninguno, y han sido bastante majetes todos los que me he encontrado. Y mención especial a los serbios. Los serbios son los latinos de los Balcanes, son los más divertidos. ¿Has tenido algún problema de salud? Que era algo que comentabas al principio, del temor a las lesiones y demás. ¿Y cómo te has cuidado? Pues mira, lesiones he tenido suerte y no he tenido ninguna limitante. O sea, sí que alguna molestia he tenido, pero no me han impedido correr. O sea que por la parte deportiva tengo que seguir tocando madera. Y soy bastante dura, entonces no he tenido ni la diarrea del viajero. Dicho esto, en Myanmar, cuando estaba en Tabarwa, en el centro de meditación, un día me puse malísima, que no me podía ni mover. Entonces me tuve que quedar un día más en el sitio y me costaba, para que te hagas una idea, tú sabes que corro 15 kilómetros al día, o sea, soy una persona activa y fuerte, pues me costaba hasta bajar de la litera para ir al baño. Y ese ha sido mi único problema de salud. He tenido mucha suerte. Qué guay, sí. Oye, en Macedonia pasaste las Navidades, si no me equivoco. ¿Cómo ha sido eso de estar en unas fechas tan señaladas fuera o no disfrutarlas con la familia? Y pues, amplío un poco la pregunta, ¿qué echas de menos cuando estás de viaje? ¿No echas de menos...? Pues a ver, eran mis segundas Navidades, estas han sido diferentes, pero las que fueron muy diferentes fueron las de Goa, porque yo pasé unas Navidades en Goa, en la India. Goa es un sitio muy hipilongo y muy fenomenal. Entonces yo en Nochebuena por la mañana estaba en una hamaca tomando el sol. Sí, entonces ese día fui a cenar con un amigo y nos fuimos a un restaurante, y al día siguiente también comimos fuera. Entonces esas fueron mis Navidades. El día de Nochebuena, además, en el hostel en el que estaban hacían un fiestón, entonces fue como una fiesta. Sí. Y la misma experiencia, por supuesto con un contexto diferente, he tenido en Macedonia. Yo en Macedonia las pasé en un sitio que se llama Mavrovo,
que era en el medio de las montañas, en una casa que cogí con 2 amigos alemanes, un amigo y una amiga, y fueron muy hippilongas porque lo que hacíamos era cocinar, hacíamos pan y una fiesta. Entonces la tradición yo creo que tenemos en España de las Navidades, en general en otros sitios es como más una fiesta. Y mis nocheviejas también han sido apoteósicas, porque una de ellas fue precisamente desde Goa, tenía que coger yo un tren y pegué la hebra con 2 australianos que trabajaban en Australia y que tenían un compañero que también trabajaba en Australia, pero era de origen indio. Y entonces el compañero en cuestión les había invitado a 15 australianos a su casa en medio de ningún sitio a celebrar Nochevieja. Estábamos como a día 28 y me dijeron, ¿tú tienes plan? Y yo dije, pues no. Para que te hagas una idea, llegué a un sitio tan estupendo y fenomenal que tenía hasta barra en la piscina. O sea, una fiesta. Y los australianos son muy de fiestas. Entonces me pasé una noche vieja fenomenal. Además, era el típico indio con mogollón de pasta. Y entonces estaban todo el día organizándonos actividades. Que si rafting, que si jugar al cricket, que si tal. O sea, yo me pasé una noche vieja súper guay, sin uvas, pero súper guay. Menudo contraste, ¿no? Eso, claro, eso mola mucho en los viajes largos, que te da tiempo a experimentar desde el hostal más cutre, con cucarachas, los transportes más cutres, hasta esto que es de rico, ¿no? Pero de rico, o sea, nos llevaban en coches, en choferes, o sea, era buenísima. Y luego la Nochevieja de este año tampoco ha estado nada mal. Porque yo me hice un amigo serbio y me decía, 20 a Nochevieja en Belgrado. Belgrado es la capital de los Balcanes, o sea, es el sitio, la ciudad más avanzada, que tiene marcha, es divertida. Cultural, activa. 20 en Nochevieja a Belgrado. Y entonces pedían en Serbia PCR para entrar y yo le daba largas. Decía, no, porque tengo que pagarme la PCR, yo me voy para Turquía. Y de repente, el día 26 de diciembre, me parece que fue, pusieron que había que entrar en Turquía también con PCR. Con lo cual dije, bueno, pues voy a hacer la de Dios. Voy a sacarme la PCR en Skopje, que es la capital de Macedonia. Voy a cogerme un autobús, me la voy a sacar el día 30. Voy a cogerme un autobús a Belgrado, voy a pasar Nochevieja en Belgrado y el día 2 vuelo a Turquía con la misma PCR que mientras que no sea de más de 72 horas te dejan. Y así lo hice. Y entonces llegué a Belgrado y allí las cosas están también regu con el virus, están confinados, pero nos hicimos una fiesta en el apartamento, que vinieron amigos, bueno, fenómeno. Mis navidades me han gustado mucho. Ahora, echo mucho de menos a mi gente y mis uvas, así que a ver si para el año que viene me las tomo con ellos. ¿Y a lo largo del viaje has echado algo de menos? ¿O cómo has venido a...? He echado de menos puntualmente cosas. O sea, por ejemplo, me da rabia cuando en los grupetes de WhatsApp de repente van a hacer una quedada o algo. Digo, joder, me gustaría estar por allí. Cuando mandan fotos de la gente junta. Eso es lo que echo de menos, ¿no? A la gente, a competir, lo echo de menos, porque aquí competía bastante. Y en general es eso. Y luego hay veces que estoy cansada. Y estoy cansada quiere decir que, por ejemplo, aquí no pienso dónde voy a dormir, no pienso qué voy a comer, no pienso en el mundo. Estás todo el rato como decidiendo, ¿no? Sí. Entonces hay veces que... Y decidiendo sola muchas veces. Que sí, eso, al final, la mayor parte de las veces decido sola. Tienes que tomar todas las decisiones y hacerlo tú sola, que eso de viajar en pareja, lo cuento por mi experiencia, te relaja mucho. Claro, porque confías en el otro. Repartes tareas, te sientes más seguro, etcétera, etcétera. Oye, ¿momentos así problemáticos que hayas tenido alguno? Pues ¿Algún documento? No sé. Sí. He tenido momentos problemáticos y bueno, se me vienen a la cabeza. Yo lo que más miedo, vayamos a decir, me da siempre es ir al aeropuerto, porque en el aeropuerto, como
siempre he pagado más de lo correspondiente por un avión porque suele ser un gasto importante para mi presupuesto, pues ahí intento ir con tiempo, y como me echen para atrás por lo que sea, pues me da miedo. Y en alguna vez me han hecho alguna picia que lo he pasado mal, pero luego se ha resuelto. Pues me estoy acordando en Camboya, cuando iba a volar a Myanmar, llegué al mostrador de facturación y me dijeron, ¿tienes visado? Y dije, el visado en Myanmar para los españoles es on arrival, o sea que cuando llegas te lo haces. Y me dijeron, no, si no tienes visado no vuelas. Entonces yo busqué la página del ministerio, se la traduje y tal, que no vuelas, llama a tu jefe, no sé qué, no sé cuántos. Al final sí que volé, pero ese momento angustioso no te lo quita nadie. Sí. No te lo quita nadie. Y bueno, ahora he tenido un momento complejo también, que ha sido precisamente, estamos en Madrid porque me he tenido que venir anticipadamente porque ha fallecido una tía mía. Entonces, desde que yo me entero que estoy en Safranbolu, llegando en el autobús a Safranbolu, pues cógete un autobús nocturno hasta Estambul, hazte una PCR, búscate el vuelo. Esos momentos son delicados. Y tristes también, claro. Hombre, se une todo, digamos, se une ¿no? todo. Ahí es como un tropezón importante, sí. Pero Turquía, ¿te fuiste con buen recuerdo? Con buenísimo recuerdo. En Turquía he escrito un post en mi página web de la hospitalidad turca, macho, porque yo supongo que tú has vivido por allí y has viajado bastante. A mí me ha llamado muchísimo la atención lo hospitalarios que son. O sea, falta tiempo para que te inviten al café, a comer, al chai, a absolutamente todo. Para que te hagas una idea, mi última noche en Estambul me invitaron al hotel. Es que yo habían venido unas amigas, vinieron como a principios de enero y hicimos Estambul y Capadocia juntas. Entonces, cuando vienen estas amigas yo me relajo, ¿no? Y entonces, mientras que estoy gastándome, pues eso, $3 o $4 por noche por dormir en hosteles, cuando vienen ellas, pues hacemos hoteles y cosas más de ricos. Y entonces habían elegido un hotel en Taksim fenomenal, en el que estuvimos fenómenas, pero luego cuando yo estaba volviendo para volverme a España dije, mira, no tengo cuerpo para hostel, así que voy a llamar y si tienen habitación, que me hagan un precio barato, pero... Entonces llamé, les conté y me dijeron, vente para acá, y cuando llegué me dijeron, no te vamos a cobrar. Sí. Así mal van a ir los negocios. Pero no solo eso, sino que encima pues yo estaba en la habitación, estaba triste, no sé qué, no sé cuántos, y el pobre Gokam, se llama el chico que nos atendió de la recepción, majísimo, pues me trajo una sopa, luego me hizo mucho caso, sí, en fin. Bueno, hay gente que está buena. La mayoría, ¿no? Que cuando ve que uno está así un poco flojillo también, lo que en el fondo lo que quiere hacer es ayudar, ¿no? Hay gente buena y en Turquía me han pasado pues eso, cosas de hospitalidad, pues como no me ha pasado en ningún sitio. Me estoy acordando en el Camino Licio, que es un trekking que hice en el sur, el trekking este que te he comentado de 500 kilómetros, que yo no hice 500, hice 14 etapas, pues hubo un trozo que no caminaba con mi amigo alemán y con el perro, sino que ya me fui por mi cuenta porque ellos se volvieron, y que pasé por una playa, tenía tiempo y dije, voy a hacer la parada aquí. Y en mi mochilita de 10 litros saqué mi libro y me puse a leer, pues en un banco con una playa, que yo dije, Oma, qué bueno es Dios. Y de repente vino un turco con un café con leche, me lo trajo, saliendo de no sé dónde, y dije, joder, es que mejor imposible, chaval, mejor imposible. Y luego cuando me terminé el café, no se quedó, no sé, porque hay muchas veces que se quedan a pegar la hebra, pero este no. Y cuando terminé el café, el capítulo, lo que tenía que hacer, y fue a llevar la taza y me dio unos chocolates y unos plátanos para el camino. Sí, igual que también en el Camino Licio, en un pueblo al que llegué, llego al único alojamiento que había visto, que era un hotel con bastante buena pinta. El dueño le debí caer en gracia y me hizo un precio muy muy razonable, pero lo que yo sabía es que no podía cenar ahí ni de broma porque iba a ser carísimo, así que por supuesto me quedé allí, fui muy simpática y decidí ir a comprarme comida a un supermercado.
Y cuando estaba yendo vi que no había supermercados, que no había nada, y de repente vi unas luces de lo que me pareció otro alojamiento. Y entonces pregunté que si daban de cenar. Eran una pareja, la chica era keniata, el chico era turco, y me dijeron que quería cenar. Y yo dije que un poco pues lo que hubiera. Total, que se sentaron conmigo, empezaron a sacar cosas, y bueno, pues yo les empecé a contar y no sé qué, no sé cuántos, y cuando terminamos pues les quise pagar y no se dejaron. Me dijeron que, hombre, que había sido una cena de amigos. Pero por supuesto que lo agradecí mucho. Pero es que en Turquía me ha pasado más de una vez lo de que te inviten a comer, al té, es súper común. Te cuidan mucho. Igual que, por ejemplo, es la mentalidad turca, o lo que yo he percibido de la mentalidad turca. Te ayudan mucho a resolver problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú quieres un alojamiento, pues te llaman ellos al alojamiento, incluso te acompañan para que, no sé, me ha parecido bien. Cómo me alegra, sí, yo le tengo mucho cariño a ese país y a la gente y a esa cultura tan mediterránea, ¿no? Además, que en el fondo son muy familiares, muy abiertos, muy hospitalarios, sí, me alegra mucho. Bueno, ahora te tenemos por Madrid y gracias a eso estamos hablando en persona. ¿Cuáles son tus siguientes pasos? ¿Qué planes tienes de viaje? Pues porque a ver, el viaje esto es un parón. Hombre, esto es una pausa, esto es un parón inesperado y estoy cogiendo impulso para irme a la parte de América. Vale. Entonces, la parte de América, tengo en mente 2 sitios donde aterrizar. Uno es México y otro es Brasil. Y entonces tengo los pros y los contras de cada uno. Hasta ayer, pero han actualizado, hasta ayer no pedían PCR en ninguno, ahora están pidiéndola en Brasil. Y los vuelos en cualquier caso, tanto a México como a Brasil, son medianamente asequibles. Yo mi idea es empezar por uno o por otro e ir subiendo o bajando. Pros y contras. México tiene de pro que voy con el clima. Sí. Eso quiere decir que ellos están como nosotros, cara al verano, y eso tú lo sabes como viajero, eso es buenísimo. Pro de Brasil, que tengo a mi amiga Belén, con la que ya hemos hablado, que es esta argentina que me encontré en Myanmar y con la que ya he viajado en Serbia, que está por allí. Entonces también el de ir acompañado no es mala cosa para un momento dado. Entonces estoy en esas y mi idea es ir, que creo que hay camino, recorriendo toda Centroamérica. Y veremos hasta cuándo llega la aventura. Porque, por ejemplo, Chile y Argentina son 2 países que me interesan un montón, pero ahora mismo están cerrados a cal y canto. Bueno, igual cuando salga este podcast, entonces ya estás en ruta. Probablemente. Te tendremos que seguir por las redes sociales y por ese blog. Ese blog, ¿por qué abriste un blog? O sea, bueno, yo es que ¿para compartir el viaje? ¿Cuál era la idea? Yo quería, lo primero, llevar como un diario de viaje, porque al ser una experiencia tan vital me parecía interesante. Me pareció bien ponerlo en formato electrónico porque escribir un cuaderno es muy romántico, pero además hay que llevarlo a la espalda, y porque además así podía tener a mis allegados un poco tranquilos, porque es un poco... logísticamente es un poco complicado si te preguntan, oye, de Nepal, mándame una foto. Pues en vez de mandar una foto, yo le referencio a mi blog, que tengo colgadas las mejores fotos que puedo tener. Y cuéntame cómo te ha ido la carrera, no sé cuántos. Es que ahí te lo lees fenómeno. O sea que... Entonces, desde el primer momento he escrito ahí mi bitácora de viajes en la sección blog, que me gusta un montonazo escribirla, o sea, me da placer, pues la actualizo cada 2, 3 días, a veces 4, a veces una semana, depende. Hay veces que me pasan menos cosas. Esto es otra cosa que te tengo que comentar. Hay veces que me pasan menos cosas, pero en general es que me pasan muchas. Es que en general, en Nepal, cuando me hice unos amigos en el campo, me hice con mi hermano unos amigos en el campo base del Everest, y luego coincidí con uno de ellos en India. Llevábamos ya casi 3 meses viajando, y este se llamaba Rob, es americano, y yo le decía, Rob, es que me han pasado en 3 meses más cosas que en toda mi vida, y es verdad, claro, o sea, cada día es una aventura. Entonces, esto hay que escribirlo. Esto es lo que engancha tanto de hacer un viaje largo. Claro. Que todos los días son diferentes. Y todos los días tienes algo, todos los días tienes algo. Entonces,
Entonces, bueno, yo creo que tengo para rato, que tengo México para rato o Brasil para rato. ¿Vas a tirar una moneda o cómo lo vas a hacer? No, llegará el día que me despierte y diga sí, y ya está. Bueno, vamos a leerte en kilometrosparaelmundo.com, si no me equivoco. Y en el Instagram. Y en el Instagram. Y ahora, para cerrar esta entrevista, me gustaría hacerte el cuestionario rápido que nos gusta hacer, que se llama En 2 palabras. ¿Te parece? Vale. Venga, pues arrancamos con la primera, que es ¿qué comida no quisiste probar? Las arañas esas fritas de Cambaya. No me extraña. ¿Cuál es uno de tus platos favoritos? Las sopas me encantan y khao soi se llama la sopa tailandesa que me gusta más. ¿Algún libro de viajes que hayas leído que te haya apasionado especialmente? Viajeras intrépidas y aventureras, de Cristina Morato. ¿Algún grupo o música que te haya marcado o que hayas descubierto a lo largo del viaje? Música iraní que me ponía el alemán. ¿Hay algún lugar al que volverías sin pensártelo? Nepal. ¿Hay algún lugar al que no volverías? La noroeste de Turquía. Pero ha sido por algo personal, lo pasé mal. ¿A qué edad y a qué destino fue tu primer viaje sola? 29 años, a Cuba con una bici. ¿Cuál ha sido lo peor de salud que te haya pasado en un viaje? He estado mala un día, como con una fiebre muy fuerte. Danos una buena razón para irnos de viaje contigo. Yo soy una persona muy divertida y muy resolutiva. ¿Tienes algún amuleto? No. ¿Hay algún objeto que nunca falta en tu mochila? El foam roller, te lo he contado antes, el cilindro para masajear grandote. ¿Hay algún recuerdo material que te hayas traído del viaje? Escribía antes a mi tía postales. ¿Eres una friki, experta o apasionada de algo? ¿De correr? Si tuvieras un cheque en blanco y tiempo ilimitado, ¿dónde te irías? ¿Dónde estoy yendo? Y por último, ¿qué cosas has hecho por primera vez gracias a que has estado viajando? Un montón. O sea, desde acampar tanto tiempo, hacer trekking con una mochila mínima, hacer autostop para trayectos un poco más largos. Y montar en globo montar en globo aerostático, claro. Montar en globo aerostático. Hice otra cosa que se llama parasailing, que es una lancha que tira de ti y tú vas como con un paracaídas enorme. Mira. Sí. Bueno, pues Clara, oye, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, es una entrevista que se nos ha ido de las manos. Gracias Como a ti, Pablo. Al principio hablando contigo, decíamos que iba a ser de 40 a 45 minutos y lo es, pero lo hemos tenido por partida doble. Un gusto hablar contigo y recordar por favor, a los oyentes dónde te pueden seguir o leer. Perfecto, me podéis leer en mi blog, que es www.kilometrosparaelmundo.com, o en el Instagram, que es @kilometrosparaelmundo. Y te voy a lanzar el guante, a tirar el guante. Que no sea la última, Pablo, que me lo he pasado fenomenal. Bueno, y yo sigo viajando, así que podemos hacer un update de vez en cuando. Bueno, será un placer y ojalá que mucha gente se haya sentido inspirada, animada, reconocida o motivada a raíz de esta conversación, que al final es de lo que se trata con estos podcasts que hacemos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando, y hasta la semana que viene.